La figura de Jorge Wilmot en Tonalá es una figura imprescindible. Tonalá ha producido cerámica desde la época precolombina, pero cuando él llegó estaba en un momento así como que la producción se vendía solo a nivel local, ¿no? Entonces llega Jorge enamoradísimo ya del barro bruñido, que lo había visto previamente en la Ciudad de México. Cuando supo que ese barro bruñido se hacía aquí en Tonalá, pues se vino inmediatamente para acá. En Tonalá ya había cerámica de buena calidad y ya era conocida, pero no con la proyección que empezó a tener a partir de Jorge, porque se empezó a mejorar mucho la calidad en todo, ¿no? A su llegada, Jorge empezó a tener una relación con distintos talleres de cerámica en Tonalá. Esa visión de Jorge, enriquecida por los viajes y por su gran pasión por los libros, se convirtió en una fuente de conocimiento muy importante que trascendió en las tareas cotidianas, en las maneras y en las formas de hacer cerámica en Tonalá. Recuerdo su taller, era un galerón enorme que te recibían unos monstruos de hornos que tenía, ¿recuerdas? 3, 4 hornos. Después, como al fondo estaban todos los pintores. Del lado izquierdo, debajo de una galería de madera, que era como que terminaba en un tapanco donde estaba su estudio. Se daba sus vueltitas 3, 4 veces al día y como que te iba llevando, revisaba la pintura, revisaba la producción y volvía a su cubículo. Como el 64, por ahí, 65 quizás, ingresamos allí al taller de Jorge Wilmot. Yo estaba chavalillo, tendría unos 10 años. Y aquí cayó Jorge. Comenzaron a venir a trabajar aquí al taller, aquí al museo, y yo me venía con ellos a ver. Y me decía, oye muchacho, ¿te gusta a ti el arte? Y dije, pues no sé qué es arte. Me decía, aquí hacer tarugadas. Ah, caray, pues las tarugadas las hago yo en la calle, les decía. Bueno, no, pero van a ser diferentes tarugadas. Bueno. Me dio lugar, trabajábamos en el suelo, así. Nomás ponías costales y te sentabas con los pies como tú pudieras. Amasabas tu barro así en el piso y tu moldura y total. Y así empezamos. Pero atravesábamos diario por la fábrica de cerámica. Y a mí me llamaba muchísimo la atención y sobre todo de qué estaban hechas las cosas, esa era mi pregunta, ¿no? Y un buen día, madrugador como él era, llega a las 8 de la mañana, se pasa por la puerta donde entrábamos todos los trabajadores sin decirle nada a nadie, se va hasta el fondo a ver los hornos. Entonces ya entró, se presentó, empezamos a conversar y yo tenía allí muchísimas pruebas que había hecho. Y uno de los objetivos que me había puesto era lograr el esmalte rojo de cobre, que es el color más difícil que existe en la cerámica. Y para ese momento yo ya lo había logrado. Entonces Jorge así como que no lo podía creer. Dijo, es más, el día que te quieras venir, te vienes, tú pones el sueldo, tú pones el horario, tú pones las condiciones. Yo lo único que quiero es que colaboremos juntos. Me dijo, yo no te voy a enseñar. Para esto para aprender, tienes que pasar por todas las etapas que pasa un artesano. Fue una relación con Jorge bastante importante, bastante buena, porque conocimos su lado humano. Y conocer el lado humano de las personas, creo yo que es conocer a la persona, definitivamente. Recuerdo a un Jorge muy humano, a un Jorge preocupado porque la gente siempre saliera adelante, porque se superara, pero siempre te estaba motivando a ser mejor, a hacer cosas diferentes, a no conformarte. Él fue una gran influencia en general porque vino a cambiar el pensamiento de los artesanos muy poco a poco, le costó mucho trabajo, tuvo muchos momentos en que se desesperaba y renegaba, pero lo logró.
Jorge era una persona muy benévola y tenía sus intereses muy definidos. Según yo, su primer interés era que Tonalá fuera un centro de alta temperatura, sin perder el lado artesanal. Él cambió en el modo de modelos, que no se hacían en Tonalá, porque estaba más despejado de su mente, era una persona muy inteligente. ¿Por qué aquí nunca se nos ocurrió sacar, por ejemplo, un conejo, una codorniz, como esa que está allí, una paloma, un tecolote grande, grande y chico? ¿Por qué a la gente de más antes no se le ocurrió eso, sino que se le ocurrió hacer lo mismo que hacía su papá hace más años? Entonces, por eso Jorge vino a reformar a Tonalá. Comienza a sacar sus modelos, entonces comienzan los artesanos a hacer los modelos de Wilmo. Entonces ya todo el mundo hacía lo que hacía Wilmo. Esta introducción que hizo de la alta temperatura, el rescate de los diseños, tanto la flora y la fauna de los diseños tonaltecas. Él contribuyó a contemporaneizar todos estos diseños que ya existían y simplificarlos, porque él traía toda la idea de lo sencillo por el oriente. Entonces sus dibujos eran menos cargados, pero siempre muy apegado a lo que había aquí, desde las técnicas del bruñido y todo esto, ¿no? La principal aportación es el mismo Jorge Wilmot. No se nos va a olvidar ese nombre. Tonalá es gracias a Jorge Wilmot. Hizo cambios radicales en la forma en que la gente trabajaba, cómo hacía los negocios, y creó la primera cooperativa con artesanos que eran grandes pinceles, como él llamaba a los grandes maestros decoradores del arte tradicional tonalteca. Pues le gustaba tanto Tonalá que le gustaba caminar por las calles, Pero le gustaba caminar por las calles y se daba cuenta de muchas cosas de que le hacían falta al pueblo. Y era una de las cosas que más le hacía falta, era lo que él nos inculcó, la responsabilidad que teníamos, porque éramos medios irresponsables en ese aspecto, la mera realidad. Es que aquí en Tonalá no queríamos aprender, queríamos ganar el dinero fácil, pero no es el chiste de ganar dinero fácil, sino primero hay que saber cómo lo vas a ganar, saber aprender, saber hacer las cosas. O sea, él siempre trató de darles una mejor vida, de que fueran algo, que lucharan por todo esto. Jorge transformó la cerámica de Tonalá. Él llegó y transformó lo que se estaba haciendo. Él definitivamente abrió un panorama nuevo a lo que era posible hacer. Podríamos decir, nos abrió el panorama. Nos abrió el panorama a todo el pueblo. Todavía los artesanos que estuvieron en el taller, pues ellos son los herederos y son los que siguen transmitiendo su filosofía, su manera de trabajar. Realmente Jorge fue una aportación al pueblo de Tonalá infinita. Jorge a mucha gente ayudó en Tonalá, casi a la mayoría, ¿me entiende? Él hacía el bien a la gente y no le importaba quién fuera. Y por eso tiene derecho él que el gobierno se fije en la gente que subió a Tonalá, que fueron gentes que le dieron a Tonalá la vida. El que llegara alguien tan exigente en los detalles, pues le empezó a dar trabajo al pueblo, ¿no? Él vino y levantó el pueblo, él lo sacó de la pobreza, podríamos decir. Mucho nos superamos. Mira. ¿Por qué? Porque me dijo que tratara las cosas como si fuera mío. Y lo más gusto que me cayó fue cuando nos dijo que éramos una familia.
Él su mayor deseo era que la gente aprendiera y se superara en todos los aspectos. Entonces él nunca le negó un consejo a nadie. También le gustaba ir a los talleres. Pero sí me platicaba historias que había vivido cuando visitaba los talleres y me platicaba lo que él había aprendido, pero era muy obvio lo que había aportado. Pero sí, la mano de Jorge está en todos los talleres. Logró cautivar a los artesanos y darles una educación no solamente visual, sino les dio una educación y formación, ¿sí? Los enseñó a ver y los enseñó a trabajar. Siempre él quería y nos inculcaba que hiciéramos lo que había en el pueblo. Lo que tú mirabas en el campo, lo que tú mirabas en la calle, lo que tú mirabas en donde tú caminaras, lo que mirabas en el mercado, lo que mirabas en donde quiera que tú andabas, eso quería que lo inculcaras en alguna de las piezas que él, pues que él te decía, píntame esto y píntame esto. Todas estas manos prodigiosas de los artesanos de Tonalá, aunados a la visión de Jorge, pues se convierten en un potencial que permite que lo que se produce aquí tenga una trascendencia a nivel nacional e internacional. Pues para mí lo más importante del trabajo de Jorge y lo que pudo haber quedado aquí, una gran escuela. Esa concepción de la creación de un oficio, él lo veía como un oficio más que como un arte, ¿no? Como un fenómeno comunitario que tiene una derrama hacia la comunidad, era muy de Jorge. Grandes maestros surgieron del taller, entre ellos premios nacionales e internacionales. Es un legado que, la verdad, ha roto fronteras. Mucho ceramista ha logrado salir al extranjero con todo lo que aprendió de Jorge. Para Tonalá y para México hay gente que considera, hay grandes personajes en México que han reconocido que él fue el primero que introdujo la alta temperatura, no solo en Tonalá, sino a nivel de México. Pero ustedes saben que Jorge no le gustaba hacer una sola cosa, le gustaba hacer mucho, variedades. Pues no se limitó nada más a la cerámica, ¿no? Hablamos primero del barro bruñido, luego de la cerámica de alta temperatura y después él era muy inquieto, también hizo diseños en hojalata, hizo joyería, decoró vidrio, pintó cuadros, o sea, de tal suerte que muchísimas de las artesanías que actualmente hay aquí en Tonalá, pues la idea original nació con Jorge, ¿no? O sea, en cada pieza que tú veas, yo en la pieza que yo hago, yo miro a Jorge, la mera realidad. Por ejemplo, vea sus cuadros. Ese era su gusto de Jorge. En cada pieza que yo veo, donde quiera que las están haciendo, yo veo que ahí está la mano de Jorge. En todo el pueblo, definitivamente. Eso es así. ¿Qué me dejó a mí, Jorge? La verdad fue ese deseo por la investigación. Oye, todo estaba en los libros, me decía, así que pues a darle. Y sobre todo a practicar, a tener esa curiosidad de qué puede pasar si mezclas esto con esto, si te animas. Él se clavó muchísimo en el trabajo para lograr sacar los verdes en la cerámica de alta temperatura y hay piezas muy bonitas que logró sacar con este colorido entre azul, azul claro, azul verde y después lo salpicaban de cobre para conseguir púrpuras que todavía aún le dicen sangre de toro, pero que es muy volátil, o sea, si la temperatura no es la correcta, desaparece o se mancha por otros lados. Para él fue su gran desafío poder lograr estos esmaltes y lo logró. La cerámica es un mundo tan vasto, no te la acabas nunca la investigación. Yo hasta la fecha sigo investigando más que produciendo. Jorge era un personaje misterioso, místico,
emprendedor. Fue una persona muy extraña, realmente. Tenías que conocerlo bien para llevarte bien, porque era muy criticón. Era muy crítico con él mismo, no se diga con los demás. Muy activo, muy organizado, muy disciplinado. Jorge siempre fue exhaustivo en el tema de los procesos, siempre buscando la perfección, pero sobre todo desde una visión muy humana. Para mí eso fue lo que más me agarré yo de Jorge, la responsabilidad y la perfección de muchas de sus cosas que hacía, porque era muy perfeccionista. Él fue o será todavía para mí una persona muy correcta, muy estricta, de saber que todo fuera bien. Siempre se fijaba mucho en detalles mínimos que para nosotros, al menos para mí, era difícil ver en un principio, pero él me enseñó a ver detalles que antes pasaban desapercibidos para mí. Siempre llegaba y a la pura pasada te miraba, te decía, esto no está bien, esto sí está bien, y así a la pura pasada, no había necesidad de que se quedara viendo, que se quedara algo, no. Y se revisaba pieza por pieza y se corregían detalles. Ponía mucho énfasis sobre todo en los ojos. Él quería que los animales se vieran con vida. Siempre él fue en ese aspecto muy exigente, porque él siempre decía, no le hace que duren todo el día, pero que la pieza quede bien. Si dura una semana, que quede bien la pieza y con eso está perfecto. Sé que de los inicios las piezas de segunda no se vendían, se rompían y muchas están en los cimientos de esta construcción. Casa Wilmot lleva el nombre de Jorge Wilmot, que fue quien la hizo, quien la diseñó, quien la construyó, quien la modificó constantemente según sus gustos, deseos o necesidades. Hay muchas personas que me preguntan, ¿y por qué ese nombre tan raro? Pues porque él la hizo, ¿no? Es su obra, fue una de sus grandes obras que le tomó casi toda la vida o su vida en Tonalá. Y para nosotros ahorita es dentro de la fundación una prioridad poder dar atención a personas de pueblos originarios que ya están en Guadalajara, que de alguna manera pueden asistir a la casa y que podamos auxiliarlos para que más artesanos puedan capacitarse en nuevas tecnologías o en nuevas metodologías de mercadotecnia, de cómputo, que es lo que ahora los jóvenes quieren para poder vender sus productos, ¿no? Pero que sus productos también sean piezas de arte, no solamente artesanía, sino que haya artes aplicadas para que dentro de su propia mitología puedan producir nuevas piezas que sean ya de un valor artístico mayor. Pues Jorge, el amigo, siempre fue ese punto de reunión donde la creatividad, la belleza y la gastronomía se daban cita en sus reuniones. Era también un gran amigo, un gran lector, compartía sus lecturas, no solamente te compartía el libro, sino también reflexiones, lo que él había aprendido. Era una verdadera biblioteca, ¿eh? Realmente él era un cúmulo de información. Pues fue una parte importante de su ser que era espléndido, se desprendía de las cosas fácilmente y si no se desprendía él, se la desprendían, ¿no? Porque sí fue saqueado en muchas ocasiones. Jorge tenía un espíritu tan fuerte que era un hombre luminoso y esta experiencia de estar junto con él era un aprendizaje total. Y gracias a él aprendí mucho, tanto como en ayudarme yo mismo, saberme qué modo me levanto, saber ayudar a una persona qué es lo que necesita. Jorge siempre quiso compartir sus conocimientos, su obra, su forma de ver la vida, sus viajes. Yo siempre he dicho que Jorge tenía un carácter como sarcástico, como depresivo,
pero siempre encontraba la risa en todo lo que pensaba y en lo que decía. Una maravilla, o sea, siempre estaba contigo, llevándote de la mano calladito. Jorge fue de esos personajes únicos que sin quererlo ni buscarlo tienen un gran impacto y una gran fuerza que se extiende hacia todos los que tuvieron contacto con él, que conservamos ese legado. Este maravilloso hombre que nos vino a enseñar muchísimas cosas, ¿sí? Que él decía que ya se iba a morir, no se moría y no se moría, y estoy seguro que todavía no ha muerto. Jorge Wilmot está entre nosotros. Como si estuviera vivo para mí. Ya no me siento tan confiado como antes, porque él te veía triste o te veía caído, te daba la mano y te levantaba. No era egoísta, era todo dar. Siempre te daba la mano. Yo ando trabajando para que le hagan un monumento en la plaza, donde él esté viendo con orgullo, como que dice su pueblo. Con mucho cariño, con admiración, con respeto y sobre todo con mucha gratitud. Tengo grabado cuando falleció. Íbamos a exponer, aquí, bueno, se hizo un altar, se iban a exponer sus cenizas y estaba una señora muy grande. Comentó que antes de Jorge venían de Tlaquepaque y de San Juan de Dios, así, o sea, literal dijo, con costales de virote duro a cambiárnoslo por jarros. Y llegó Jorge y le empezó a dar trabajo a la gente. Y empezó a ver otro Tonalá. O sea, eso me impresionó mucho, me movió mis emociones. Porque para mí Jorge había hecho algo parecido en mi vida. Le daría las gracias, más por mí, por todo lo que hizo por el pueblo. Le daría la bienvenida hasta con banda, caramba.